hasta este martes, cuando se presente el proyecto en el Congreso. Bueno, hay varios términos bien técnicos que se ocupan a la hora de presentar un presupuesto y uno puede confundirse porque además estamos en año electoral. La próxima será una nueva administración, ya sea de la misma línea del presidente actual o de una línea contraria, será otra administración. Entonces es bien complejo para una administración X dejar listo un presupuesto que van a administrar en definitiva otras personas. Vamos a ir aterrizando desde cifras para abajo y términos. 62.000 millones de dólares, por ejemplo, es el presupuesto general. Estamos con Alejandro Ursúa, es economista de la Universidad Andrés Bello, que nos va a ayudar a aterrizar un poquito este tema. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por acompañarnos. Muy bien, usted, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, si hablamos de 62.000 millones de dólares, eso es un presupuesto y comparativamente con América Latina, es un presupuesto grande. A ver, es un presupuesto que por lo general es un buen presupuesto que está obviamente ajustado a la realidad del país y también tratando de hacer respuesta a los desafíos que efectivamente de alguna manera planteaba el ministro Larraín, ¿no es cierto?, en cuanto a educación, en cuanto a promesas sociales, a reconstrucción y diferentes elementos. Lo que sí es ¿no es cierto?, un presupuesto que estuvo un poquito bajo la expectativa de lo que esperábamos nosotros, que iba a andar en torno al 4 o el 5% de crecimiento versus, ¿no es cierto?, el presupuesto anterior, y eso se vio, ¿no es cierto?, marginalmente un poco más bajo, principalmente obedeciendo, ¿no es cierto?, a que hoy día ya estamos experimentando tasas de, por ejemplo, de valor de cobre, ¿no es cierto?, y de crecimiento con menor nivel de holgura que lo que hemos tenido en años anteriores. Alejandro, tú estás empezando a deslizar ahí razones del mercado, que creo yo son las razones más objetivas para analizar esto, porque si esto se lleva a la arena política, lo más probable es que desde la oposición se diga, nos están tirando un presupuesto más bajo para dejarnos más atados de manos si es que ganamos la elección siguiente. Entonces, desde el punto de vista del mercado, la decisión de tener un presupuesto más aterrizado, más contenido, es una buena decisión a tu juicio. A ver, nosotros nunca hay que perder de vista, Patricio, nosotros también tenemos un rol importante con respecto a lo que es el factor cobre. Hoy día el cobre ha tenido, ¿no es cierto?, un descenso en cuanto a las expectativas de precio, ¿no es cierto?, proyectadas al final de este año, y, ¿no es cierto?, esa volatilidad ha hecho que también seamos más cautos al momento, ¿no es cierto?, de tomar fijar las tarifas. De alguna manera se habla, ¿no es cierto?, muy buenamente que el cobre es de alguna manera, ¿no es cierto?, el salario de la nación y objetivamente más allá del costo, o sea, más allá del valor también de la libra en la Bolsa de Metales de Londres, también está el costo productivo, que también ha tenido un incremento durante el último tiempo dentro de mano de obra también y los costos energéticos que han sido, ¿no es cierto?, muy aparejados a lo que ha pegado, ¿no es cierto?, en cuanto a la incidencia de los costos productivos. Entonces, obviamente tenemos que empezar a aterrizar, ¿no es cierto?, siendo responsables, y también por un lado estaba esta brecha, que buscar, ¿no es cierto?, bajar esta brecha de déficit fiscal que en teoría había tenido el presidente Piñera, la quería bajar en un 1%, y efectivamente lo está consiguiendo, que de alguna manera también habla esta autoridad de ser serios, ¿no es cierto?, responsables con lo que se ha prometido en estos valores. Ahora, comparativamente, Alejandro, hay una discusión respecto a cuánto efectivamente crece el presupuesto. Tú mencionas que se esperaba un presupuesto mayor, fue menor, lo anunció el ministro, pero además depende de la comparación que se haga respecto a lo gastado en cómo crece. ¿Por qué no nos aclaras esa cifra? Efectivamente, hablamos de un 3,9% ¿sí?, con respecto al crecimiento frente al presupuesto gastado al año anterior y un incremento de un 1,7 versus el real. Es más o menos las cifras que estamos manejando hoy día en términos del incremento presupuestario que hemos tenido, ¿no es cierto?, versus 2013 comparativamente con el año 2014. Entonces, de alguna manera, siempre se dice en términos económicos que, ¿no es cierto?, aplicando los números hacia la política, que uno los puede extorsionar hasta que hablen a favor nuestro. Entonces, obviamente depende, como muy bien decía Patricio, de cuál es la intencionalidad, ¿no es cierto?, y el ángulo en el cual queremos efectivamente analizar este proceso. Por otro lado, decía, ¿no es cierto?, el ministro Larraín que se están entregando 600 millones de dólares para libre disposición, ¿no es cierto?, para el próximo gobierno. Algunos están diciendo que ya es poco, la gente de la oposición, por otro lado también la gente, ¿no es cierto?, del gobierno dice que son un 33% más de lo que tenía, ¿no es cierto?, el presidente Piñera en el momento de tomar, ¿no es cierto?, su mandato. Entonces, de alguna manera, obviamente estos números tienen diferentes ópticas, ¿no es cierto?, y prismas, dependiendo también cuán así me convenga conjugar estos números. Muchos de los temas económicos que están instalados en esa misma discusión, que se presta para usarla de acuerdo a la conveniencia o de acuerdo al traje que se vista, tiene que ver con una propuesta de reforma tributaria que está lanzando la candidata que hoy tiene más adhesión, que es la candidata Michelle Bachelet, y desde la vereda de enfrente, desde su oposición o desde la alianza, se le dice que solo habla de levantar tributos, de subir impuestos, de hecho ella dice gradual hasta el 25%, sin hablar de cómo se retiene el empleo, en fin, cómo no se lesiona o no se enfría o no se detiene la economía. Es muy descabellado pensar en que en 4 años los impuestos a las empresas crezcan un 25%. ¿Eso es sinónimo de una complicación económica a tu juicio? A ver, prácticamente imposible la respuesta a eso, Pato, tomando solamente el concepto de incremento de empleo, de incremento, ¿no es cierto?, de tasa de impuestos. De alguna manera, para mí, la principal preocupación que hay con respecto a esta disputa de la modificación de la reforma tributaria, yo creo que efectivamente deberían plantearnos algo como país,
Pero me preocupa enormemente entender que la reforma tributaria tiene que ser un medio para conseguir cosas, y muchas veces hoy día, cuando estamos teniendo politizar la reforma tributaria, estamos tomando como un fin. Entonces, de alguna manera, se tiende a perder esto, y efectivamente, por otro lado, la gente que es más contraria a alguna reforma tributaria dice, bueno, eso también va a afectar. Obviamente, si yo hago cualquier medida económica que la aplique a rajatabla, efectivamente se genera efectos mariposa de confianza en los mercados, de credibilidad, de desempleo, de holgura económica y otros factores que obviamente van a afectar positivo o negativamente, ¿no es cierto? Depende cómo esté el ciclo económico y las expectativas que tengan las diferentes partes con respecto a esa misma reforma. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en Hora 20. Gracias a usted por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros le invitamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya seguimos aquí en Hora 20. Estamos en Hora 20, una presentación.